La palabra de hoy, Jonás 2, versículos 1 al 10. Palabra de Dios para nosotros. Habla el Espíritu Santo ahora a nuestras vidas. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Permítanme orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, que en este día tú nos regalas, tú nos hablas a través de ella. Yo te ruego que nos des un corazón para entender, oídos para oír, ojos para ver. Y no nos dejes, Señor, en la dureza ni en la ceguera, sino que podamos, Señor, entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, de modo que seamos edificados, bendecidos y restaurados por ella. Esta obra no es obra humana, no es obra de un predicador, solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo. Así que háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A propósito de el mes de octubre, ¿cierto? Se celebra el 31, el día de la Reforma Protestante, el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Martín Lutero era un hombre muy atribulado. Era un monje agustino que vivía con mucha culpa. Él entendía que Dios era un Dios santo y justo y vengador, que Dios castigaba a los pecadores. Y la teología que nuestro monje Martín Lutero aprendió era que uno podría escapar la justicia de Dios por medio de hacer cosas. Así que Martín Lutero muchas veces ayunó casi hasta la muerte. Martín Lutero hizo peregrinaciones. Martín Lutero hizo todo lo que la iglesia le dijo que tenía que hacer para encontrar esa paz. Se confesaba por cerca de 6 horas para obtener el yo te absuelvo de sus superiores. Sin embargo, con todo lo que Martín Lutero hizo, él aún no podía encontrar paz ni sosiego, porque seguía encontrándose pecador e indigno delante de este Dios, santo, justo y perfecto. Así que en el mismo testimonio de Martín Lutero, él decía: yo odio a Dios, porque Él es tan justo y santo que es inalcanzable para mí.
Era tal la molestia de Lutero contra Dios que no solo afectaba a él mismo, sino que también afectaba con los que él se relacionaba. Imagínense 6 horas confesándose, o sea, y después volvía a su pieza y se le olvidaba otro pecado y tenía que volver. Era tal su desesperación que sus superiores, para que dejara de molestar, lo mandaron a la universidad a que estudiara y se ocupara su mente en otras cosas para que no tuviera que estar molestando. Y ahí Lutero empezó a leer la Biblia en el griego, en el idioma original. Y se encontró en la carta de los Romanos ese versículo del capítulo 1, versículo 17, que dice: la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. Y Martín Lutero por días meditó ese pasaje para tratar de comprender qué es lo que el apóstol Pablo habría querido significar. Porque para él la justicia de Dios era una justicia punitiva o una justicia castigadora contra el pecado. Pero en ese versículo dice que la justicia de Dios en el Evangelio se revelaba y se recibía solamente por la fe. Luego de días estando meditando esto, Martín Lutero finalmente comprendió que para que él estuviera bien con Dios, Dios había dado una justicia gratuita a través de no hacer nada, solamente a través de creer en la obra de Jesucristo. Ahí fue cuando Martín Lutero escribió que se le abrieron las puertas del paraíso. Su conciencia por fin pudo encontrar paz al confiar no en su justicia, sino en la justicia de Cristo. Fue en ese entonces cuando Martín Lutero nació de nuevo. Y fue ahí donde él se encontró con la gracia de Dios. Y fue esta doctrina, la doctrina de la gracia de Dios, de la justicia de Dios que se recibe solamente por la fe, el bastión de la Reforma Protestante. De tal forma que la Reforma Protestante se sustentó en básicamente 5 puntos. Sola Escritura, es decir, solamente la Escritura y la revelación de Dios. Sola gracia, es decir, solo la gracia de Dios nos puede salvar. Sola fe. La gracia se recibe solamente a través de la fe, sin ninguna obra de por medio, sin ninguna peregrinación, sin ningún crucifijo, sin ninguna penitencia, solo por creer. ¿En quién? Cuarta sola, solo Cristo salva. Y todo esto es solo para la gloria de Dios. Dios se lleva toda la gloria en el proceso de salvación. Amén. Así como Martín Lutero tuvo que descubrir la gracia de Dios por medio de una situación traumática que lo llevó casi a la desesperación, de la misma forma, nuestro profeta Jonás va a descubrir ahora nuevamente la gracia de Dios a través de una situación traumática y desesperante, literalmente asfixiante. Jonás descubre la gracia de Dios cuando toca fondo. Así que este sermón lleva por título Tocar fondo. Jonás ha tocado fondo. Y Jonás oró, dice nuestro texto, desde el vientre del pez. Jonás no oró cuando estaba en Jope. No sintió la necesidad de orar cuando se subió al barco. Cuando estaba en la bodega y el capitán lo encuentra y le dice, oye, ponte a orar. Jonás no ora. Jonás no ora cuando la suerte cae sobre él y los ojos de los incrédulos todos lo están mirando. Jonás ni siquiera oró cuando lo estaban echando a la borda, por la borda del mar. Jonás sintió la necesidad de orar cuando tocó fondo, en el vientre del pez. Versículo 2 dice, desde el seno del Seol, o sea,
desde el corazón mismo de la sepultura, clamé. Hemos sido testigos nosotros de un profeta duro, ¿o no? Obstinado, ciego, con apatía y lleno de, ¿cómo es esta palabra? Desidia, no le importan los demás. Sin embargo, nosotros ahora en este capítulo 2, esta oración, nosotros vemos a una persona quebrada. Ya no está más duro Jonás. Ahora Jonás está quebrantado y siente su gran necesidad de la gracia de Dios porque está en bancarrota. Jonás está en bancarrota. Pero cuando Jonás siente esta necesidad, cuando todos sus planes se han frustrado, cuando todos sus proyectos se desmoronaron y cuando literalmente todo en su vida se está hundiendo, entonces y solo entonces Jonás ora a Dios y siente su necesidad de la gracia de Dios. De la misma forma en nuestras vidas, el lugar usual para aprender las secretas joyas de la gracia de Dios se encuentra en el fondo. En los fracasos, en momentos desesperantes, en el silencio del abismo. Cuando nosotros construimos toda nuestra vida, ¿cierto? Ese castillo de naipes, y pasa un viento y se cae toda nuestra vida. Y todos nuestros planes de ir a Tarsis, tomar un barco, ir para allá, hacer esto y lo otro, se derrumba en un segundo. Y nos encontramos hundiéndonos. Ahí es cuando sentimos la necesidad de la gracia de Dios. Cuando nos estamos hundiendo. Cuando estamos totalmente quebrados, es cuando Dios puede repararnos. Cuando hemos tocado fondo, es cuando Él puede rescatarnos. Nuestra dependencia absoluta de Dios nace en lo profundo. Por eso Dios utiliza enfermedades. Por eso Dios utiliza cáncer. Por eso Dios utiliza rupturas amorosas. O fracasos laborales. O ruinas académicas. Para que cuando nosotros experimentemos el fondo, nosotros invoquemos su nombre y clamemos a Él. Nuestros mayores encuentros con Dios, ¿saben dónde se dan? No en nuestros éxitos. Nuestros mayores encuentros con la gracia de Dios se dan en nuestras derrotas. Las mejores lecciones del amor de Dios se dan cuando estamos ahogándonos en desesperación. En situaciones dolorosas e insoportables es cuando ocurren los encuentros transformadores con el Señor. Porque nadie aprende su necesidad de Dios por medio de iluminación intelectual. Nadie aprende el amor de Dios en una pizarra. A menudo Dios utiliza situaciones traumáticas y brutales para que nosotros comprendamos su amor y su gracia. Así es en la vida de Jonás. Y la principal razón de esto es porque no podemos experimentar la necesidad asfixiante que tenemos de la misericordia de Dios hasta que no sintamos que es nuestra única esperanza. No que es una opción entre otras, es cuando nos estamos hundiendo y no hay más opciones. Sin ella nos ahogamos, sin ella nos perdemos. Dios utiliza estos eventos para que nosotros podamos reconocer nuestra enfermedad, nuestra miseria, nuestra fragilidad, nuestra impotencia y entonces
vayamos a Él. Pero nadie va a Dios si no siente esa necesidad profunda de Dios. Es solo a las personas que se consideran a sí mismas enfermas las que tienen necesidad de médico. Eso es lo que explica Jesús. Son solo los humildes los que reciben gracia, ¿o no? ¿Quién va a recibir la gracia de Dios? El pobre. El pobre de espíritu. El proverbio dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Una persona que se considera autosuficiente, que cree que tiene todo resuelto, va a necesitar la gracia de Dios. Está sano. El sano no necesita médico. Es el enfermo, el pobre, el que está tocando fondo, el que está desesperándose, el que se está ahogando. Ese es el que va, ora, clama a Dios y Dios responde. Jonás no sintió esto hasta que estuvo en el vientre del pez. No lo sintió en la tormenta, no lo sintió, como dije, en todas las etapas de descenso, sino que lo sintió hasta que estuvo en la puerta de la sepultura. La crisis llevó a Jonás a Dios. De la misma forma, la adversidad nos empuja a nosotros a la presencia de Dios. La adversidad nos lleva a la oración, ¿o no? La adversidad nos lleva a buscar su rostro y a buscar su presencia. Pero aquí hay algo consolador, y es que en la angustia del abismo, que es una situación angustiante, dolorosa, traumática, brutal, está a punto de morir, literalmente. En lo profundo de ese abismo, Jonás encuentra los oídos abiertos de Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esta es la verdad consoladora. Dios inclina su oído por más indignos que seamos, y por más en el fondo que estemos, y por más dolor que tengamos. Si nosotros nos arrojamos a Él, Él nos va a escuchar y nos va a abrigar con su amor. Como dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Puede que estés en el fondo, pero no estás lejos del alcance de Dios. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos arriba, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Jonás está en el Seol? ¿No? En el inframundo, en el abismo, en lo más bajo que pueda haber, en lo profundo. Dios está allí. Si tomara las alas del alba, el este, donde sale el sol, y habitar en el extremo del mar, donde se pone el sol, arriba, abajo, al este, al oeste, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me tomará tu diestra. Esta es la verdad. Dios nos oye y Dios está con nosotros por más hondo que estemos. Por más profundo que sea nuestro dolor, nuestra angustia nunca va a llegar a ser lo suficientemente densa y tenebrosa para cubrirnos del oído de Dios. ¿Y no es maravilloso esto? Que cuando estás ahí arrodillado en tu cama, en tu situación desesperante, llorando, clamando, quebrantándote delante de Él, el Señor reconoce tu voz. Yo reconozco la voz de mi hijo. Y si está en una plaza con 20 niños y él dice, ¡ayuda!, yo sé cómo es el color de su voz. Sé cómo es su tono.
De la misma forma, Dios reconoce a sus ovejas cuando claman a Él. Él las mira, las oye, las reconoce. Así que no importa cuán terrible sea tu indignidad, o cuán esclavizante sea tu pecado, o cuán severa sea tu ceguera, o cuán hondo sea el pozo donde estás, no eres inalcanzable para Dios. No eres inalcanzable. Dios escucha si oras en arrepentimiento y contrición a Él. Y lo primero entonces que nosotros tenemos acá en este pasaje son los primeros 6 versículos donde Jonás reconoce su situación, reconoce lo que ha hecho, reconoce las consecuencias de lo que ha hecho y reconoce que eso que ha hecho lo separa de Dios. Así que aquí por primera vez tenemos a Jonás arrepintiéndose. La primera parte de esta oración en forma de salmo es un reconocimiento y confesión de Jonás. Tal como también dice el Salmo 116:3, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Jonás cuenta su experiencia traumática y brutal. Y él reconoce que esta experiencia es y viene de parte de la mano de Dios. Él no dice, me echaron los marineros acá. Él dice en el versículo 3, me echaste en lo profundo de los mares. Él reconoce que es Dios quien ha puesto a su profeta en ese lugar. ¿Y eso qué nos explica? Que Jonás comprende que hay una justicia divina y que él está viviendo un proceso disciplinario, tal como lo leyó el hermano en Hebreos 12. Jonás reconoce que es Dios quien lo está disciplinando. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, ¿cierto? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Jonás está siendo ejercitado en la disciplina de Dios. Y esto es muy relevante en la narrativa, porque él por primera vez reconoce las consecuencias mortales de su desobediencia. Me echaste en lo profundo de las aguas. Él está diciendo, yo estoy aquí por causa de mi pecado. No fueron los marineros los que me echaron. En última instancia, fuiste tú. Y él describe este hundimiento, ¿cierto? Versículo 3 dice, me echaste en lo profundo, en el corazón de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. También dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él describe su experiencia como que está en una cárcel bajo el agua. En el silencio, sentenciado, olvidado, fue puesto en una tumba de agua. Aquí muero. Hasta aquí no más llegué. Sin esperanza. Y el versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Jonás reconoce que lo que ha recibido por Dios, ahora él va a ser separado eternamente de Dios. Cortado soy de delante de tus ojos, desechado soy de delante de tus ojos. Jonás reconoce que está destituido de la gloria de Dios por causa de su desobediencia. Y este es el mayor horror del profeta. Así que nuestro primer paso para experimentar la misericordia y la gracia de Dios es un reconocimiento
de nuestra miseria y de nuestro pecado. Como dice el himno, me hirió el pecado, fue a Jesús. Pero tienes que saber que estás herido o no. Tienes que saber que eres pecador para ir a Jesús. Solo los heridos son los que van al médico. Entonces debes confesar tu bancarrota en el fondo para lograr ascender. Debes reconocer tu derrota total para encontrar el camino de la victoria. Debes confesar que estás perdido para ser hallado. Nadie experimenta la gracia de Dios a menos que reconozca y confiese su pecado. Y eso es lo que estamos viendo en Jonás. Jonás se ve como un pecador indigno y destituido por su pecado. Ahora la pelota está botando, ¿sí? Y viene a nosotros. Y nosotros nos vemos como personas indignas. Vemos que nuestro pecado nos separa de Dios. Vemos las consecuencias de nuestras maldades y que la respuesta correcta de la justicia divina, si nosotros nos presentáramos solamente con nuestras obras delante del tribunal divino, sería: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿O aún consideramos que tenemos algo de bondad? No, es que yo no soy tan malo. Yo no estoy en la cárcel. Yo no he hecho tanto mal. No puedes y no estás listo a recibir la gracia de Dios hasta que te veas como un pecador. Y que la respuesta justa de Dios sería: apártate de mí, destituido de mi gloria, desechado soy de delante de tus ojos. Las personas que en los evangelios nosotros hemos visto que se han acercado a Jesús es gente profundamente quebrada, ¿o no? Es gente en miseria, es gente pobre, es gente que se ve a sí misma necesitada y hambrienta de Jesús. Son esas personas a las que Jesús recibe. Pero a las personas, por el contrario, que se consideran justas a sí mismas, Jesús no recibe. A los que reconocieron, confesaron sus pecados, son los que fueron restaurados y recibieron el perdón. Lo mismo con Jonás. Jonás fue desobediente, huyó de Dios, desconfió de Dios, tenía idolatrías en su vida, era ciego y obstinado, sin amor por otros, una falta tremenda en su vida de oración. Jonás desistió de Dios, pero Dios no desistió de Jonás. Y nosotros nos consideramos pobres, nos consideramos quebrados. Reconoces tus pecados, reconoces tus desobediencias, reconoces tus idolatrías, reconoces tus mentiras, reconoces tu falta de amor por Dios, tu egoísmo, reconoces tu altivez y tu orgullo, tu independencia, tu falta de oración, tu falta de amor por otros, tu codicia y tu amor por este mundo. Si no te consideras en bancarrota, no estás listo para recibir la gracia de Dios. Jonás fue acorralado hasta la muerte para poder reconocer quién él era y lo que había hecho. Pero el himno Preste oído del humano, en su primera estrofa, dice: si sientes el pecado abrumador, regocíjese, ¿o no? Hermanos, es una bienaventuranza reconocer nuestros pecados. Por el contrario, no reconocerlos es la mayor maldición que podemos tener. Porque si no podemos confesarlos y reconocernos delante de Dios, eso significa que nunca podremos estar preparados para recibir su gracia. Ver nuestro pecado, llorar nuestro pecado, confesar nuestros pecados, considerarnos quebrados y humillarnos por nuestra dureza, es lo que es realmente la bienaventuranza. La bienaventuranza del Salmo 32.
Bienaventurado aquel cuyos sus pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Mientras callé, mis huesos se envejecían dentro de mí. En mi gemir todo el día, ¿cierto? Y dije, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y tú, Jehová, perdonaste todo. Cuando lo confesó, cuando se arrepintió, cuando se humilló. Por eso Dios nos lleva muchas veces a tocar fondo. Porque ahí es donde podemos reconocer nuestra fragilidad y nuestro pecado. Reconocer que el pecado nos aleja de Dios. Jonás dijo, desechado soy de delante de tus ojos. Pero él estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero ahora él se dio cuenta de que estar separado permanentemente de Dios era la mayor tragedia de su vida. Desechado soy de delante de tus ojos, dice, más aún veré tu santo templo. El mayor anhelo de Jonás ahora nace en su corazón. Él se da cuenta, en el fondo del abismo, que la mayor bendición que él pueda tener es tener comunión con Dios. Y él lo anhela. Veré tu santo templo. Él anhela la restauración, anhela la amistad de Dios, anhela caminar con Él, la luz de su rostro. Él reconoce que el pecado lo separa de la dulce comunión con Dios. Y Él quiere ser restaurado a esta dulce comunión. Pero el pecado es amargo. Jeremías dice, sabe pues cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Jonás está experimentando esa amargura, pero a la vez desea la dulzura del templo, porque el templo es la imagen de la presencia de Dios. Ahí ellos se iban a encontrar con Dios a través de los sacrificios. Jonás quiere encontrarse con Dios, pero está en el vientre de un pez. Primera cosa para poder experimentar la gracia de Dios, debemos reconocer nuestra miseria y pecado. Segunda cosa que debemos hacer para experimentar la gracia de Dios, debemos también reconocer que nuestro estado es irremediable. Nosotros no nos podemos autosalvar por nosotros mismos. Más o menos lo que le pasó a Martín Lutero. En palabras de Jonás, en el versículo 6 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, está en una cárcel sin escapatoria. Y por más que nade, no puede salir. Sigue hundiéndose. Es decir, no puede hacer nada para salvarse. Y de la misma forma nosotros no podemos hacer nada para autosalvar. ¿Cuántas penitencias tienes que hacer para que se borren tus pecados? ¿Cuántas peregrinaciones? ¿Cuánto dinero tienes que dar? ¿Cuántas buenas obras y caridad? ¿Cuántas lágrimas tienes que derramar? Nada de eso nos puede salvar. Entonces, la salvación es de Jehová. La salvación es parte de Dios. La gracia de Dios es la que nos salva. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y la ilustración de la gracia de Dios en esta historia es el gran pez. Porque Jonás no merece ser rescatado. Pero Dios envió un pez a rescatar a Jonás. Jonás ha hecho todo lo contrario para obtener el amor de Dios. Pero Dios le da el amor, le da su amor y su salvación
sin nada a cambio. Y eso es lo que es la gracia. Cuando merecía morir, Dios le dio vida a través del pez. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Es recibir vida cuando merecemos muerte. Es recibir salvación cuando merecemos condenación. Recibir liberación en lugar de cárcel eterna. Es recibir la gracia de Dios a pesar de quiénes somos. Hay una frase que utiliza un predicador, que es muy común. Él cita una frase coloquial que dice: Dios te ama tal como eres. Y no, Dios no te ama tal como eres, porque Dios no ama el pecado. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y a pesar de lo que eres, Él te ama, te rescata para transformarte de eso que eras en una nueva criatura. Dios no nos ama como somos, sino a pesar de lo que somos, aún con nuestros delitos y pecados. Y en su desesperación de Jonás y contra todo pronóstico, la diestra de Dios, a través del pez, en el fondo, lo agarra. Y confiesa Jonás en el verso 6 y 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, tú sacaste mi vida de la sepultura. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Eso es lo que es la gracia. Cuando ya estaba a punto de ser cortado para siempre, Dios me rescata. ¿No es la historia de nuestras vidas? La experiencia de la gracia nos alcanza aún en lo profundo. El abismo no es tan grande para que la gracia no pueda llegar. Y la gracia es una experiencia de liberación. Sacaste mi vida de la sepultura, es decir, me liberaste, me sacaste. Y así las Escrituras revelan que la gracia de Dios nos libró del poder de la muerte, del pecado y de la condenación. La gracia de Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús despojó a los demonios en la cruz y triunfó sobre ellos, para que ahora nosotros no seamos esclavos de Satanás, ni de nuestro pecado, ni de la condenación. Gálatas 1:3 dice: nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. La gracia de Dios nos libra del mundo y del amor a este mundo y del sistema de este mundo. La gracia de Dios nos libra de las garras de la desobediencia y de los cerrojos de la adicción al pecado y los ídolos. ¿Cuántas historias hay así? Yo era adicto a esto, pero Dios me liberó. Y no solamente pensemos en gente que es adicta a drogas o alcohol. Podemos ser adictos a la belleza. Podemos ser adictos al autoplacer. Podemos ser adictos a la aprobación de otros. La gracia de Dios nos libera de esas cosas. También la gracia de Dios nos libera de nuestra muerte eterna. Nos libera de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa palabra redención significa liberación. Así como Jonás es sacado de una muerte segura, la gracia de Dios nos libera a nosotros también de la muerte, del pecado, de este siglo, de Satanás. La experiencia de la gracia es una experiencia de liberación. Cristo Jesús saca vidas de la sepultura. ¿Y qué hacer para recibir esta liberación? ¿Qué tienes que hacer? Nada. Nada. Porque Él ya lo hizo todo. Es Él el que saca a Jonás de la muerte. Y así fue Él quien nos sacó a nosotros de nuestros pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz y por medio de la obra del Espíritu cuando aplica la salvación en nuestros corazones. La obra de salvación y de gracia de Dios hacia nuestras vidas produce frutos y produce respuesta a esa gracia. En el versículo 9, Jonás menciona 4 cosas acerca de la respuesta a esta liberación divina, a esta respuesta a la gracia de Dios. Gratitud y consagración. 4 cosas. 1. Mas yo con voz de alabanza, y la palabra ahí en el original también puede ser traducida como gratitud. Con voz de gratitud. La salvación produce gratitud a Dios. No produce murmuración, no produce queja, produce gratitud. Segundo, la gracia de Dios produce adoración. Dice, te ofreceré sacrificios. Esa era la forma en el Antiguo Testamento para adorar a Dios. Solamente te puedes acercar a Dios por medio de los sacrificios. Y en el Nuevo Testamento solamente nos acercamos a Dios. Ahora estamos acercándonos al lugar santísimo solamente por el nombre y la sangre de Jesucristo a través del sacrificio. La salvación de Dios produce cántico y gratitud, pero también produce adoración. Adoración sincera. En tercer lugar, produce obediencia y consagración. Pagaré lo que prometí. Jonás ya no quiere seguir desobedeciendo a Dios. Y esta es una característica del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es dejar de desobedecer para obedecer. Pagaré lo que prometí. Entonces, si tú has experimentado la gracia y la liberación de Dios, renueva tus votos. Renueva tu amor por Dios. Renueva tu obediencia. Renueva tu consagración. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios produce un reconocimiento de que la salvación es solo de Dios. La salvación es del Señor, dice. No es 50 y 50. No es que Dios puso el 99 y tú pusiste el 1. No es mi timota, porque si fuera mi timota, tú también te llevas parte de la recompensa y de la gloria. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es de Jehová, le pertenece solamente a Él. Y estas 4 cosas produce haber experimentado la gracia de Dios. Gratitud, adoración, obediencia y reconocimiento de la gracia soberana y absoluta que solo le pertenece al Señor. La gracia es un camino, es un proceso. Porque aprendemos y reaprendemos en las etapas de nuestra vida acerca de la dependencia de Dios. Nosotros, como Jonás,
van a haber episodios que vamos a olvidar la gracia. En el versículo 8, Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, refiriéndose a los ídolos, probablemente pensando en los marineros que oraban a sus dioses, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y Jonás aquí establece algo verdadero, pero que en el siguiente capítulo él no va a vivir. La idolatría y la misericordia de Dios son mutuamente excluyentes. Si soy un idólatra, yo abandono la misericordia. Y si yo me aferro a la misericordia de Dios, yo abandono la idolatría. Jonás ha experimentado la gracia de Dios en el capítulo 2, ¿sí? Pero la va a volver a necesitar en el capítulo 3 y 4. ¿Saben por qué? Porque vuelve a caer. Vuelve a caer en su autojusticia. Vuelve a caer en su idolatría de sí mismo. Vuelve a creer que él merece la gracia de Dios y los otros no. Así que la gracia es un proceso. Es una vida. Aprendemos y reaprendemos. Nosotros nunca vamos a agotar la gracia de Dios, ni nunca vamos a lograr pasar de curso de la gracia de Dios. Siempre la vamos a necesitar. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Fue así en la vida de Jonás y en su experiencia, y es también en nuestra experiencia. Entonces, resumiendo, nuestros mayores encuentros con Dios se dan cuando tocamos fondo. Cuando tocamos fondo, lo que hacemos es reconocer nuestra miseria y nuestro pecado. Es ver que es imposible para nosotros autosalvarnos. Y entonces podemos experimentar la gracia liberadora de Dios. Para luego agradecer y consagrarnos a Él. Y aprender que toda nuestra vida es un proceso de volver a vivir todo eso. Siempre. Es un proceso hasta el final de nuestros días. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu maravillosa gracia, por este rico don, que para describirla no alcanzan las palabras. En ella encontramos ayuda y dirección. Ayúdanos, Señor, a reconocer que te necesitamos y aún pedimos que uses todo lo que tú creas necesario para quebrarnos, Señor, porque reconocemos que lo mejor para nuestras vidas es andar humillados en tu presencia. Y lo peor que nos puede pasar es que la soberbia se enseñoree de nosotros. Así que humíllanos. Es dura esta oración porque pueden pasar muchas cosas, Señor, pero ayúdanos cuando atravesemos esos momentos a depender de ti, a aferrarnos a tu gracia y que sea esta nuestra única esperanza. También que podamos recibirla ahora, Señor, y que podamos en nuestra vida ser agradecidos, adoradores, renovar nuestros votos de obediencia y darte toda la gloria y la honra solamente a ti. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos.